Bueno, hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Bueno, entonces, mis queridos jóvenes, maestros, hermanos, amigos que nos acompañan en la parte de la escuela sabática inverso, este año, pues no sé, vamos a tomarlo solo por este trimestre, a ver cómo nos va. Vamos a hacer, digamos, de cronometrar el tiempo de la escuela sabática, porque ya sabemos que la mayoría de los jóvenes, o tal vez también de los maestros quizás, no tienen el tiempo suficiente para estudiar. Ni siquiera ni pueden ni ver ni un video más largo, pero vamos a mirar a ver si con este nos va a salir muy bien. ¿Listos? Bueno, antes que nada, vamos a iniciar con una pequeña oración. Sin que inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, oh Dios, por el día que nos has de dar. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos has dado, Señor, y que podamos estudiar más de tu palabra, Señor, en la escuela sabática de este nuevo año 2024, Señor. Que podamos seguir aprendiendo más, Señor, que podamos tener en cuenta los mensajes que tú nos tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como yo les decía, amigos, maestros, jóvenes, el día de hoy vamos a tener en cuenta que en este trimestre vamos a hablar sobre la libertad. Así que si te gusta participar o escribir en los comentarios, deme tu opinión sobre para ti qué es libertad y qué es la libertad de conciencia, ¿sí? Pues para mí libertad, digamos que es como tipo de estar sin límites, digamos, ¿sí? Que uno dice, bueno, entonces como yo ya no tengo nada de obstáculos, nada de problemas, tengo esa libertad, ¿sí? De hacer lo que le parezca a uno. Pero a cambio de la libertad de conciencia, digamos, ¿cómo lo podríamos definir de la parte de la libertad de conciencia? Pues, ¿cómo yo les diría? No sé, es como una libertad de creencia, digamos la libertad de que yo puedo creer en esto, yo puedo creer en lo otro, ¿sí? La libertad de uno poder creer en alguien supremo, digamos. Pues esa es mi opinión, ¿sí? Pero si tú tienes otra opinión referente a esto, pues puedes escribirlo en los comentarios. Tenemos el título de hoy para estudiar el día 6 de enero del 2024, el Espíritu de Dios. Muy interesante, cuando se nos suena el Espíritu de Dios, nos relaciona también con la parte del Espíritu Santo. Pero cuando apenas vi el comienzo de la lección, vi datos terribles. Y yo me estaba preocupando, en mi caso. Porque en Milán, en el año 313 después de Cristo, hubo, digamos, una persecución, ¿sí? Antes del año 313, que duró 150 años. En el año 313 se dio fin por parte del Imperio Romano. Y de ahí pues ya empezamos mal la cosa. Ahí es donde ya la gente está empezando a ignorar lo que Jesús ha estado diciéndonos en las Sagradas Escrituras, ¿sí? La gente ya se ha alejado mucho de esos principios, y tanto alejar de esos principios, digamos que se fueron por otro camino, y cuando más se apartaron de Jesús,
digamos, que ya tienen las ganas, ¿sí?, de acabar con la parte espiritual del mundo cristiano. Eso también pasa en la relación con la vida de Lucifer, que hoy lo conocemos como Satanás. Lucifer era un ángel perfecto. Recordemos que en Isaías 14 dice que el 28 daba la más lástima de que era perfecto y que estaba siempre ahí con Dios, pero él quería más, él quería más. Y cuando vino esos deseos, desechó a Dios en su corazón, tuvo envidia, quería ser más como él. Y bueno, ya saben el resto. Cayó, fue expulsado del cielo y también nos está pasando a nosotros como humanos. A través de las leyes humanitarias, a través de edictos, decretos, a un cristiano o de la denominación que tú eres, de todo el mundo cristiano, digamos que va a pasar algo más terrible. Y sí, Jesús también lo predijo aquí en la palabra de Dios, que habrá persecuciones, guerras, todo ese gran contexto en la parte del fin del mundo, ¿cierto? Pero bueno, volviendo ya también al tema, va a haber persecuciones, muertes a los fieles en Cristo de los últimos días. ¿Por qué, Santi? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren desechar, ¿sí?, que quieren decir no a los cristianos, quieren destruirlos. Y hasta para mí da lástima eso. Personas que se matan, personas que quieren hacer lo otro porque no conocieron a Jesús, porque el que no ha conocido a Dios no tiene amor, porque Dios es amor, lo dice en 1 Juan 4:8, ¿cierto? Mire, en el manual de la iglesia, en la reedición 2022 del Adventista, en la página 99 dice que los adventistas creemos que hace mucho tiempo que la libertad religiosa incluye el derecho humano a practicar o a adoptar la religión que la persona prefiera, cambiar sus creencias religiosas de acuerdo con su conciencia, así como de expresar sus creencias religiosas individualmente o en comunidad con otros creyentes en la adoración, obediencia, práctica, testimonio, enseñanza, sujeto todo lo anterior al respeto por los mismos derechos de los demás. O sea, miren, nosotros como, pues en mi caso como adventistas, y también en el caso de muchos cristianos, ya que sabemos que no solamente la iglesia hay fieles, pero también de otras denominaciones, hay también personas que creen muchísimo en Dios. Y además, no hay diferencia entre las creencias. Lo que diferencia son, digamos, las pláticas en la iglesia. Pero no me voy a detenerme en esto. Entonces, la parte de acá podemos ver que de esto de la libertad religiosa, gracias a Dios ya incluye en el derecho humano. Esto me recordó cuando celebramos los 100 años de la iglesia adventista. Estaba ahí los directivos de la libertad religiosa. Están contentos y todo. Y esto me puso a pensar que uno tiene la libertad de elegir por cuál creencia uno puede ir. Si vas a una secta o si vas a una iglesia de X denominación, de otra iglesia de la otra X denominación. Eso uno lo piensa, que uno tiene la libertad de escoger la creencia, pero también, pero el problema es mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque el problema es que manteniéndose en una iglesia va a ser difícil. En la vida futura muchos van a odiar la iglesia y va a traer sucesos muy dolorosos a las personas que creen en Dios. Por ejemplo, podrían quemar su casa, podrían, no sé, lastimar a un ser querido, matarlo, o peor, hacerle daño a esa misma persona creyente.
Pero hay una esperanza. Hay una esperanza que Dios nos va a levantar. Que cuando tengamos en cuenta que morimos por el Evangelio de Cristo, ganaremos la vida. Porque aquí en la Biblia que todo el que quiera ganar su vida la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pero bueno, muchas veces no entiende que en donde uno debe estar. Muchas veces, muchas personas literalmente, y más jóvenes, niños, han dejado la iglesia. Muy triste, en serio. La mayoría de los niños y jóvenes dejan la iglesia. Eso me pone a pensar, Santi, y ¿será que los niños y los jóvenes se aburren? O quizás los temas de Dios no son buenos para ellos. O si ellos también piensan, también a mí me ha pasado, que es como si, no, pero cosas de Dios son solo para los adultos y eso. Eso a muchos les pasa. Pero cuando vemos de una vista asombrosa, podemos ver que Dios no es un Dios de solo para los adultos, para los de mayor edad, sino también son para los niños, para los jóvenes, porque también hay citas importantes aquí. Y miren esto. En el versículo de esta semana que nos tocó en Lucas capítulo 9, nos relata, digamos, muchas historias acá. Que quién es el más mayor, que cuando Jesús reprende a Jacob y a Juan, imagínate, eso es muy interesante. Y pusieron en tema a Elías. Uno se pregunta, bueno, Santi, ¿por qué pusieron en tema a Elías? ¿Sí? Pues dice, viendo estos sus discípulos Jacob y Juan, en el versículo 54 del capítulo 9 de Lucas, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, mire, también Elías apareció en otra escena, la transfiguración, ¿cierto? Uno se imagina, wow. Uno no piensa de que dos personajes que, no sé, ya murieron hace rato según la humanidad, pudieran estar vivos en ese momento. Si yo estuviera ahí, ¡ah! Me da un autógrafo. Pues sería. Pero en fin. Sí, también Elías sí hizo un gran trabajo. Y no fue para el beneficio de él, sino fue para el beneficio de Dios. Todo lo que hizo él fue para Dios. También hubo en esa época personas que lo querían destruir. Y él es suplicando, solo te pido que me quites la vida porque era el último de los profetas en ese tiempo. Y yo, no puedo imaginar. Pero bueno, a pesar de las circunstancias, Elías soportó. Elías hizo la voluntad de Dios a pesar de lo que pasó. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, porque a pesar de que las personas nos juzguen por los cristianos que somos, por las denominaciones que somos, nosotros somos de igual importancia para Dios. No tenemos que ser predicar el evangelio por envidia, por beneficiarme, por vanagloriarme. No. Esto es lo que lo dice aquí en la Biblia. Sino que es para la honra y gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios obrará a través de las personas que sí en realidad aceptan ese evangelio. Pero recordemos, habrá un momento en que nos toca huir, toca dejar las pertenencias, toca salir de la zona de confort, solo por el evangelio de Cristo. Uno se imagina, Santi, sacrificar todo por un personaje supremo, que todo el mundo lo detestó, al igual que Jerusalén. Al igual que Jerusalén, al igual que en los viejos tiempos, digamos, ¿cómo le diríamos?
que las personas querían matar, odiaban a a los, digamos, profetas de Dios. Y además también a Jesús le ha pasado. A pesar de todo eso, ellos continuaron adelante. Y en este momento en la que estamos, las leyes humanitarias podrían cambiar la libertad de conciencia de cada cristiano en esta tierra y en estos momentos. Pero a pesar de todo esto, hagamos como hicieron todos estos personajes bíblicos. Daniel, también lo hizo Noé, también lo hizo Enoc, también lo hizo, ¿quién más? Samuel, también Barak, Gedeón. Todos ellos dieron testimonio de Dios por medio de acciones, milagros. Y a pesar de que hubo personas que los querían destruir, Dios siempre estuvo con ellos. También Dios está con nosotros, aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir. Lo podemos sentir a través de las acciones que hacemos. Y a través de las acciones que hacemos a los demás, Dios obrará en ellas. Así que, juvenil, alumno, amigo, amiga, hermano y hermana, esta es la oportunidad en estos momentos, en estos tiempos, anunciar la palabra de Dios a todo el mundo. Dice el blanco de Jóvenes Adventistas, el mensaje del advenimiento en este mundo de mi generación. Demos el mensaje de Dios a este mundo y no nos distraigamos por las personas que nos juzgan por ser de X denominación, que de otra denominación y que este y que el otro. No lo hagamos. Más bien multipliquemos las acciones, prediquemos más la palabra de Dios y hagamos su voluntad. A pesar de lo que pase, a pesar de lo que acontezca, a pesar de que las personas te quieran maltratar, maldecir, matarte, los creyentes en Cristo siempre están ahí presentes, levantándose y diciendo: Dios, úsame como obra tuya. En Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está llamando el Señor. Nosotros tenemos que responder: heme aquí, envíame a mí. Así que quiero hacer una oración por ti. Y quiero que tú sigas haciendo la obra del Señor. Es muy bonito cuando personas, y más jóvenes y niños, muestren testimonio de alguien grande, de alguien que todo lo puede. Aunque muchas personas no lo van a aceptar, van a tomar eso como de burla, pero a nosotros es una misión cumplida de parte de Dios. Así que quiero que inclinemos ahí el rostro y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, oh Dios, por el día que nos has de dar. Señor, envíanos aquí a tu Espíritu Santo para que nos pueda iluminar en nuestro caminar. Sabemos que hay circunstancias, hay peligros, Señor, que podrán afectar nuestra vida espiritual, nuestra fe en ti, Señor. Pero ayúdanos a ser más y más y más y más creyentes en ti, oh Dios. Señor, te pedimos y te agradecemos que, Señor, que podamos seguir estudiando más de tu palabra, Señor, a través de las lecciones de la escuela sabática Inverso. Señor, que podamos entender más de que tú, Señor, tuviste la libertad de hacer la voluntad de Dios o no, y la hiciste, oh Dios. Así que te damos gracias por este día que nos has de dar. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mi querido juvenil, alumno, maestro, maestra, muchas gracias por acompañarme en la Escuela Sabática Inverso, lección número 1, el Espíritu de Cristo de este nuevo año 2024. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la siguiente lección para estudiar el segundo sábado de enero. Dios te bendiga grandemente.